y está inmerso, como se llama, dentro. Yo aprendí una cosa cuando llegué al Señor, que yo tenía que estar dentro, inmerso ahí. Y comencé como un jovencito de 16 años, casi así como Jensen, quizás tiene 14, 12, o como Ramiel, tiene 15. Y a los 16 años el Señor me alcanzó y aprendí de estar dentro de la iglesia. Y así humildemente como un niño, un jovencito, me iban observando hasta que llegué a ser presidente de jóvenes local, después, y así fue Dios ayudándome. Y yo le he dicho a ustedes una cosa que yo aprendí cuando yo fui secretario de relaciones de nuestra organización y de acta y correspondencia, que tenía que escribir todo lo que... Y no eran 2 y 3, era una misión grandísima con 18 misioneros y mandamás. Y yo aprendí una verdad, que en la obra de Dios hay que estar dentro. Porque ahí yo aprendí muchas cosas. Que el que lo sacaban o el que se salía, hacían un anillo para que no entrara. Y yo dije, aquí no me saca a mí nadie, porque el Señor fue el que me trajo. Y yo aprendí esa verdad, es un principio. Hermano Leo le toca esta mañana. Yo fui ahorita a la cocina, porque yo a veces voy así, y ahí hay una comida. Hoy no hay arroz, porque arroz hay todos los días. Pero ahorita cuando la hermana Santa Ravelo, la hermana que trajo esta obsequio, ella viene todos los miércoles y no se pierde ese culto. Ella vino con la hermana Zenobia hace largos meses. Una tarde llegaron 7 hermanos, y de esos 7 solo se ha quedado la hermana Zenobia, hermano, y la hermana Santa Ravelo. Y todos los miércoles ella está aquí. Digo, venga los domingos para que se goce con nosotros. Usted no me viene los miércoles, vienen 7 y yo. No, que la hija mía quiere que me vaya por ahí a mirar. Digo, y usted ha mirado mucho, ¿ves? Pero yo me lo sé cuando ella ahorita me dice que había traído. Y eso se lo van a dar a ustedes ahorita, ese manjar, con una bendición del Señor. Pero el manjar bueno de ahora es el de ahora. Como le digo el Señor a Marta, Marta, tú estás allá en la cocina, pero mira, el María está aquí en la primera parte, la mejor, que es la palabra de Dios. Amén. La que alimenta el corazón, la mente y la vida. Gloria a Dios. Con nosotros nuestro hermano Leo. Quiero decir 2 cosas para cerrar. Hermana Elisa, confíe que voy a ayudarle con eso, o sea de la butaca o de lo que sea. Y hermano Luis, porque me han hablado de 2 instituciones específicas con niños, con necesitados. Y yo sí he sido sensible, humildemente, sin hacer alarde, de estar presente con necesidades sentidas. Yo aprendí eso en proyecto. Hay una palabra, necesidades sentidas. O sea, necesidades reales. Y lo he hecho. Y muchas veces he ayudado en mi país y tengo un resentimiento de mis propios hermanos, que cuando le he mandado ayuda un poco, no cuantiosa, pero no tampoco, nunca han mandado a dar gracias. Y la Biblia dice que debemos ser agradecidos. Y yo le mandé una vez a la institución mía, porque yo fui superintendente por 3 periodos y 3 o 4 acta de secretario de acta y correspondencia. Conozco así al dedillo, los hermanos todos, los pastores todos. Y cuando yo le mandaba una ayuda considerable, ni siquiera, hermano, gracias porque esto nos ayudó. A los 7 meses lo llamaba, hermano, quiero saber si la ayuda llegó. Ay, sí, hermano, llegó la ayuda, usted sabe, pero la distribuimos como nosotros quisimos. Y después vuelvo y le mando una ayuda. Ay, sí, hermano, llegó y la tenemos. Yo no estoy pidiendo que me digan gracias, hermano, por esto, pero después de 7 meses
Wow. Porque si son 2 pesos está bien. Pero cientos de dólares que se transforman en miles y miles y miles de pesos según la devaluación de allá. Nosotros le mandamos a un hermano más de 50,000 pesos, 48,000 pesos dominicanos. Pero para resolver que estaba perdiendo su casa. Y él debió haber dicho, hermano, gracias que la casa no la perdí. Porque usted y esa iglesia se motivaron y me mandaron más de lo que tenía para no perder la casa. No, hermano. Hermano, no siquiera, hermano, gracias porque los 48,000 pesos transformados dólares, que decir, eran como $1,000 o 1,000 y pico, 2,000. Gracias, hermano. Yo no estoy diciendo eso por recriminar, pero yo quiero decir que aprendamos a ser agradecidos. Amén. No en vano ese pasaje que dice que cuando los 10 leprosos fueron y el Señor los sanó de una enfermedad que era en esa época, porque lepra en esa época era marginado de la sociedad porque se consideraba contagioso. Y dice la palabra que uno fue. ¿Y por qué el Señor mencionó eso, hermano? Y no mencionó los 9. Porque el Señor vio que ese valía más que los 9. La gratitud, hermano, es una virtud. Que Dios me lo bendiga, hermano Leo. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. En esta mañana, la lectura que acaba de tener nuestro hermano Rafael. En el programa hay 2 lecturas, pero yo le dije al hermano que solamente leyera esa parte de Mateo 24, 1 al 15, porque la otra lectura me va a servir en el desarrollo de este corto mensaje que vamos a compartir. Esta lectura está compuesta, hermano, de un mensaje profético escatológico. Escatológico tiene que ver con el tiempo del fin, lo que va a venir. Y es muy importante, tiene una tremenda implicación para nosotros hoy en día. Yo le puse por tema, hermanos, poner nuestros ojos en la perspectiva correcta o sobre la perspectiva correcta. Porque hoy vamos a ver con cuidado en el desarrollo de la palabra de Dios el peligro, hermano, potencial que encierra que en estos tiempos de tantos acontecimientos el cristiano ande en el aire. Usted ve, ande como sin saber, desubicado en el lugar que le corresponde. Es una víctima fácil, como dijo Rafael cuando presentó aquellos 2 libros. Hay muchas cosas que se ven bonitas y uno cree que surgen del corazón de la Biblia, que Cristo es su centro, y a veces puede ser engañoso, pero tener los ojos puestos sobre la perspectiva correcta. Y no es el mismo Dios del Antiguo Testamento que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay nadie más. Eso usted lo puede ver en Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Usted se remonta a Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A mí me llama la atención la época que estamos viviendo. Yo no sé si es un don que Dios me ha puesto o es algo intrínseco en mí, pero yo todo lo examino, todo. Y yo me doy cuenta que vivimos una época de mucha velocidad, una época muy rápida, pero sobre todo una época engañosamente novedosa. Por eso yo les exhorto con ese título que tengamos nuestros ojos sobre la perspectiva correcta. Sí. Hermano, no ha pasado bien un acontecimiento, una novedad, y el mundo le trae otra. Ese mundo está preparado para eso, para tener la mente de la gente
entretenida. En estos días oí algo interesante, que están haciendo un estudio genético y hay una fuerte inversión en eso. Y eso es científico, hermanos. Eso no es inventando. ¿Y usted sabe qué título tiene ese proyecto? Bebés a la carta. Bueno, pues, Niños recién nacidos a la carta. O sea que la característica del niño cuando nazca va a tener la característica de una comida que usted pide en un restaurante. Oiga cómo va la vida, oiga cómo van los asuntos. Niños a la carta. Y usted lo puede buscar en internet y lo va a encontrar. Muchas gracias. ¿Cómo usted quiere el niño? Yo lo quiero de tal color, yo lo quiero de pelo así, con ojos de tal color. Hermanos, pongámonos a examinar los tiempos que estamos viviendo. ¿Oyó? Que es muy importante para nosotros. Y el fenómeno de los teléfonos celulares, hermanos. No hay cosa más novedosa que esa. No hay cosa más novedosa que esa. Usted no ha comprado bien el último modelo de teléfono y en un tiempo relativamente corto ya el teléfono suyo parece obsoleto. Los llamados teléfonos inteligentes. Y a veces yo creo que son inteligentes porque la gente nos hacemos más brutos. Hay una mezcla en la gente ahora de robots zombies por causa de esto. Robot porque parecemos programados, parece que hay una programación. Hermano, no me lo crea a mí. Entre en el tren y haga una evaluación, un sondeo inmediato para que usted vea de la gente que está sentada frente a usted. No parecemos seres humanos que piensan. Parece que respondemos a un programa. Y yo digo, Dios mío, pero si esto es ahora, cuando aparezca ese personaje llamado la abominación desoladora, hermano, ese hombre va a venir con grandes señales. No van a hacer las cositas que estamos mirando ahora. Entonces, ¿por qué parecemos zombies? Porque usted nos ve en la calle, mire, texteando, caminando, expuestos a un peligro de que un carro nos arrolle. Yo he visto vehículos tocarle bocina a la gente. Hermano, examine los tiempos que estamos viviendo. Por eso le puse ese título, hermano, poner los ojos sobre las perspectivas correctas. Porque vivimos un mundo muy rápido. Es como si hubiera una influencia o un espíritu que quisiera impedir que la gente se detenga, que a la gente haga un paréntesis en su vida y evalúe su vida espiritual. Es como si hubiera una corriente. Mira, no te detengas, no piense. Y en verdad la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Pero aún los cristianos corremos un alto peligro, hermanos, con tanta novedad, tantas cosas que están surgiendo hoy en día. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Isaías 45:22. Pero estas cosas, hermanos, para el cristiano que está en la palabra de Dios, que está en comunión con su Cristo, nada de esto le debe sorprender. Es más, para Dios ya el futuro es historia. Para Dios ya el futuro que usted y yo no conocemos, ya para Dios es historia. Si usted no me cree, mire lo que dice Daniel 12:4. Las instrucciones que le da el ángel a Daniel 12:4. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, para Dios, para el Dios que nosotros le servimos, el futuro ya el futuro es historia para Dios. Dios se la sabe. Dios sabe. Nosotros no. Nosotros tenemos que estar indagando siempre y estar en la palabra de Dios. Estar atentos, hermanos, y cuidar nuestra salvación. Esta lectura, hermanos, yo no quiero que solamente aquí usted la examine. Yo quisiera que usted le hiciera un ligero examen en su casa, tranquilo. Que no sea de consumo inmediato, hermanos. Que sea de consumo extenso y permanente, como algo que necesitamos. Rafael leyó Mateo capítulo 24, verso 15. Del 1 al 15, perdón. Sí, gracias, hermana. Sí. Fíjese los primeros versos. Algo interesante.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, ahí hay una coma. ¿Usted ha notado el énfasis que hay ahí? Cuando Jesús salió del templo y se iba. A veces los énfasis gramaticalmente están puestos para enfocar en nosotros un concepto por su importancia, por su gravedad. Fácilmente la Biblia podía haber dicho: y Jesús salió del templo, o Jesús se fue. Pero fíjese, salió Jesús del templo y se iba. Luego dice: se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hoy vamos a aprender cómo los líderes en los tiempos de Jesús, de manera premeditada, no quisieron poner los ojos en él, ni la confianza. Y hoy vamos también a compartir que los discípulos también estaban mirando maripositas en el aire también. Mirando maripositas. Ellos esperaban que Jesús también se maravillara y Jesús dijera: ¡oh sí, qué grande, uy, qué lindo! Pero hermano, Jesús fue que ordenó ese templo. El Dios del Antiguo Testamento fue que ordenó ese templo. Jesús. Porque nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho, dice la palabra de Dios. Y nos remontamos al libro de Hebreos y dice que mayor que la casa es el que construyó la casa, dice el libro de los Hebreos, refiriéndose a Dios y refiriéndose a Jesús. A Jesús esas cosas no le impresionaban. Usted le tiró un balde de agua fría a los discípulos. Los discípulos estaban esperando en su liviandad, porque eran ingenuos, hermanos. Eran ingenuos. En su liviandad de apreciación, ellos esperaban que Jesús les dijera: ¡ay sí, qué lindo! ¡Qué grandes piedras, qué monumentos! Jesús rápido se fue a la realidad. Porque, hermanos, el evangelio tiene que ser pragmático. Hermanos, el evangelio tiene que ser pragmático. A mí me preocupa, yo no voy a la iglesia a buscar faltas en nadie, pero a mí me preocupa cuando yo no veo gente escribiendo ni poniendo atención, solamente respondiendo a lo que dice uno ahí arriba. Por ejemplo, en este caso, que ustedes estén sin analizar la Biblia, solamente respondiendo a lo que yo les digo. Eso es preocupante, es un síntoma preocupante. Y eso también nos puede llevar a estar en el aire, viviendo un evangelio ligero, sin análisis. Pablo le dice a Timoteo: examina lo que digo. Timoteo, no te lleve de que yo fui uno de los que te ayudó a levantarte, a crecer. No, Señor. Examina lo que digo, le dice Pablo. Y uno de los términos recurrentes de Pablo en el Nuevo Testamento es comprobando. Usted ve, comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los discípulos ingenuamente, hermano, pero no tenían los ojos puestos donde debían tenerlos. Por eso Jesús, la respuesta de Jesús es hasta un poquito fuerte. De cierto, ¿veis esto? Todo esto. De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y desde luego, todos los textos no los vamos a ver, pero me interesa mucho el 13 también. Por cuestión de tiempo no vamos a abordar muchos textos, pero hay algunos que representan el corazón de este sermón. El versículo 13, por ejemplo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y dónde quedó aquella doctrina de salvos siempre salvos? ¿Y por qué la Biblia me manda a perseverar? ¿Y por qué Jesús utiliza la parábola de las 10 vírgenes también? Si yo soy salvo y siempre salvo. Las 2 vírgenes esperaban al esposo. ¿Por qué nos manda la Biblia estas admoniciones? Una admonición es un discurso, hermano, a través del cual uno visualiza un mal que viene, pero también se provee los medios para evitarlo o para corregirlo. Y eso era lo que quería el Señor, pero el pueblo de Israel no lo dejó. El pueblo de Israel no lo dejó. Entonces ese verso, hermano, el versículo 13, el que persevere. El pastor habló de la importancia de estar dentro. Hermano, Dios nunca ha prometido que todo lo que esté dentro de la iglesia va a ser todo perfecto y del agrado de todos. Pero el Señor ha prometido que en cualquier circunstancia que no nos parezca grata, que Él está con nosotros. Además, yo le puedo a usted garantizar que dentro del pueblo de Dios son más las cosas altamente beneficiosas que aquellas que a nosotros nos parecen que no lo son.
Usted ve, pero la importancia de estar dentro, hermano. Yo estoy 100% de acuerdo con ese concepto del pastor. Qué importante estar dentro, perseverar, unánimes hasta el fin. Dice el versículo 13, y desde luego ese versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esa referencia que hace Jesús a Daniel se encuentra precisamente en el libro de Daniel, capítulo 9, 27 y capítulo 11, 31. Pero hay algo aquí. Jesús me está hablando de un hecho pasado. Un hecho pasado. Porque lo que Daniel profetizó fue acerca de Antíoco Epífanes IV, sanguinario rey de Siria, que atacó Jerusalén. Y sin embargo Jesús trae la referencia. Sin embargo, cuando Jesús aborda el tema de la abominación desoladora, Jesús habla de otro periodo histórico. Porque estos temas de estos invasores tienen una característica muy especial, y es que vamos a entrar hoy. Tienen unas características especiales. Desde que el mundo es mundo, hay quienes quieren conquistar y hay conquistado, hay guerra, hay invasiones, hay extensión de poderes. Pero estas tres, hay dos que han sido cumplidas acerca de la abominación desoladora. Y hay una que está por cumplirse. Y ya el proyecto está en marcha en el mundo. A la que Jesús se refiere es al año 70 de su era, de la era cristiana, cuando el general Tito y sus legiones romanas pusieron de rodillas a Jerusalén. Son hechos, vuelvo y repito, históricamente separados, tienen sus fechas y tienen sus protagonistas. Por eso yo siempre digo, hermano, hay gente que andan debatiendo y se vuelven locos diciendo, no, que el tiempo del anticristo no va a ser un hombre, que el tiempo del anticristo va a ser un sistema. Yo no pierdo mi tiempo en eso. Pastor, pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. Todo sistema siempre ha tenido un representante. Ahora, la Biblia nos manda a mirar más allá de esos protagonistas humanos, hermano. ¿Por qué esa fijación de Antíoco Epífanes? Precisamente por los judíos, por su santa ciudad y por su santo templo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ese hombre regresa en una supuesta invasión a Egipto que quiso hacer, se le frustró y regresó despechado a Jerusalén. Como si un espíritu maligno le dijera, allí están los judíos, ve, entra y pisotea sus cosas más sagradas. Y Daniel da una declaración, hermano, en el capítulo 12 de Daniel, refiriéndose a esto en un sentido histórico, porque esto está conectado proféticamente, pero históricamente son hechos separados. ¿Usted entiende? ¿Usted me está siguiendo? Antíoco Epífanes, el general y las legiones romanas. Luego, el último dictador mundial, el anticristo. Son hechos históricamente separados, pero proféticamente, hermanos, están poderosamente conectados. ¿Qué tienen en común? La nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Pero mire lo que dice Daniel acá en el capítulo 12. Ahí versículos 1 y 2. Dice Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y oiga esto segundo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo hay una buena noticia. Será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Daniel, en un sentido humano, Daniel no lo vio. No ocurrió en el tiempo que Daniel vivió. Daniel lo visualizó a través de la revelación del Espíritu Santo. Y lo que vio Daniel fue horroroso, hermanos. Horroroso. Precisamente el término abominación responde a una referencia a algo repugnante, a algo despreciable.
un ser absolutamente desagradable, o un sistema altamente desagradable, que no valora la vida humana, mucho menos las cosas sagradas. Y Daniel creyó que por la brutalidad de ese acto de Antíoco Epífanes IV, esa invasión iba a ser irrepetible, por la magnitud, por la criminalidad, por el derramamiento de sangre que hubo allí. Los que presenciaron eso en aquella época también quizás pensaron lo mismo. Wow, no se puede repetir una historia tan oscura como esta, de tanta mortandad. Antíoco Epífanes IV, usted lo puede ver. Desde luego eso no está en la Biblia, eso está en los libros apócrifos, Primera de Macabeo. Usted lo puede investigar allí. Y la historia, usted entra en el internet y le dicen rápido quién era Antíoco Epífanes. El pastor ha hecho muchas referencias de él acá. Sí. Y ese hombre tenía una fijación en las cosas sagradas del pueblo de Israel. Sacrificó una cerda en el altar de Dios, como ha dicho el pastor aquí en reiteradas ocasiones. El cerdo para los judíos era inmundo y él lo sabía, o por lo menos el espíritu que lo estaba guiando lo sabía. Golpea lo más sagrado de esa gente, lo que ellos más aman, lo más santo. Había una fijación con eso. Y Daniel, yo estoy seguro, y la gente que le tocó vivir en esa época dijeron: wow, no, esto va a ser irrepetible por su barbarie, por el derramamiento de sangre, por la profanación sin límite que hubo allí. Pero déjeme decirle que no fue irrepetible. Cuando Tito, el general romano y sus legiones, humilló y puso de rodillas a Jerusalén. Usted quizás dirá: no, hermano, no puede haber sido como en el tiempo de Daniel. No puede haber sido, eso no puede ser igual. Fanny daba un dato importante esta mañana. A mí me gusta, hermano, captar esas informaciones valiosas. Fanny decía de alrededor de 8 millones de habitantes en Jerusalén. Se cree que cuando ese general llegó allá a Jerusalén, ese general romano, él no puso de rodillas a Jerusalén rápidamente con las fuerzas militares que tenía Roma. Él utilizó el hambre primero. Él utilizó el hambre. Pero hermano, no me lo crea mucho a mí. Vamos a creérselo a Flavio Josefo. Mire lo que dice Flavio Josefo en la guerra de los judíos. Mire lo que dice, ponga atención. Entonces el hambre creció. Está hablando de Tito, el general Tito. Entonces el hambre creció y progresó, y devoró a la gente por casas y familias completas. Las habitaciones altas estaban llenas de mujeres y niños que se morían de hambre, y los senderos de la ciudad estaban llenos de cadáveres, de ancianos. Los niños y los jóvenes vagaban por los mercados y plazas como sombras, hinchados de hambre, y caían muertos donde quiera que su miseria los alcanzaba. El hambre confundió todas las pasiones naturales, porque aquellos que iban a morir miraban a quienes lo habían precedido en el silencio. También, y una especie de noche mortal se había apoderado de la ciudad. Y póngale atención a esto último. Y cada uno de ellos moría con los ojos fijos en el templo. Y cada uno de ellos moría con los ojos fijos en el templo. Pero si ya Jesús se fue. Es más, pastor, en Mateo 12:6, Jesús hace una declaración. Y os digo que uno más grande que el templo está aquí. Y mire, el templo, es imposible exagerar la importancia y el significado que tenía dentro de la mente y el corazón del pueblo judío, hermanos. Es que el emblemático templo de Jerusalén representaba la expiación, representaba el encuentro del hombre con Dios, el sacerdocio. Ahora el santo, como leímos, abandona la montaña sagrada, y Jesús salió del templo y se iba, dice. Y se iba. Entonces, todavía ellos tenían, antes de morir, aún antes de exhalar su último aliento, tenían los ojos puestos sobre una perspectiva equivocada. Las tenían.
Jesús visualizó toda esa barbarie que iba a pasar. Jesús la visualizó. Usted ve Mateo 23, ¿verdad? Mateo 23 finalizando. Mateo 23, 37. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Hay un misterio alrededor de Jerusalén, hermanos. Era la capital religiosa de la nación y política también. Pero Jesús estaba visualizando el mal que se avecinaba. ¿Usted ve? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es una admonición. Jesús vio el mal que se avecinaba. Y el deseo de Jesús era que el pueblo corrigiera o evitara en la persona de él ese mal que iba a llegar. Ese Dios justo no iba a permitir esa invasión y dejar en vergüenza a su Mesías. Eso no es verdad. Si el pueblo y sus líderes se hubieran convertido a Jesús. Pero fíjese, a mí me gusta mucho consultar diferentes versiones de Biblia. Hay una Biblia versión popular que yo la tengo. Cuando me le quita fuerza a esta Reina Valera de 1960, yo no le doy mucha importancia. No. Me gustan las Biblias que me le dan fuerza a esta. La Biblia versión popular me gustó mucho porque dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? La Biblia aquella dice: muchas veces. Muchas veces. Hermano, Dios avisa muchas veces. Algo que no podrá decir la gente en el día del juicio es que Dios no les avisó. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? La versión popular dice: como la gallina junta sus polluelos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo no quise protegerlos a ustedes como la gallina protege a sus pollitos? Esta Biblia dice: mas no quisisteis. La Biblia versión popular dice: y no me dejaron. Y no me dejaron. Ustedes, hubo un rechazo premeditado al Señor. Por eso vino toda esa calamidad. Y se hubiera evitado Jerusalén, todo ese daño, hermanos, todo. Ese general Tito humilló. Ahí no se queda todo, hermanos. Flavio Josefo dice que 1.100.000 judíos murieron en menos de 24 horas. Y casi 100.000 fueron llevados cautivos. Oiga eso, en esa época. Y eso es mucho para decir la condición de habitantes de un país, decirle 8 millones y decir que solamente a filo de espada murieron 1.100.000. Véanlo en la guerra de los judíos de Flavio Josefo para que usted vea. Daniel creía que era irrepetible lo que él había visto allí por la brutalidad, por el nivel ilimitado de profanación que había. Con ese general Tito, mire, la barbarie fue mayor. No hubo ningún tipo de consideración. Ríos de sangre en Jerusalén. Hermanos, textualmente, ríos de sangre. Mire, estoy citando a Flavio Josefo nuevamente. Acabadas las trincheras y puesta en orden toda la gente. Esta fue después que el general Tito abordó su primera estrategia, morir de hambre. Hay una similitud, fíjese, en esto. A mí me gustan las similitudes. Mire el nombre de Antíoco Epífanes, cómo comienza. A-N-T-I. El anticristo tiene las mismas primeras 4 letras. Fíjese, aquí con Tito la similitud no es de nombre. Pero ese aliado que él escogió del hambre, hermano, es una muerte lenta y desagradable. Algunos podían haber muerto por su fe. Decir, no, yo voy a pagar el precio. Pero usted ver a sus hijos y a su esposa lentamente morir de hambre, eso es duro. Y eso fue lo que él hizo. Él humilló a Jerusalén primero, la puso de rodillas. Y eso fue juicio de Dios que vino sobre ellos. Mire Flavio Josefo como dice: acabadas ya las trincheras y puesta en orden toda la gente, el día 7º del mes, golpeaos
18 días después de comenzada la obra, preparaban los romanos sus máquinas y tiros que para combatir tenían. Parte de los sediciosos, desesperados ya de salvación y de poder guardar su santa ciudad, desamparados de resistir a los romanos, para que no pusiesen sus máquinas ni sus tiros como querían, pero vencían los romanos, no menos en esfuerzo que en el número tan grande de gente que tenían. Y lo que es más triste, que estos estaban optimistas y poderosos, mientras que los judíos estaban flacos y tristes. Siendo pues una parte del muro derribado y habiendo caído algunas torres combatidas con las máquinas, las cuales ellos llamaban arietes, luego los que estaban allí para defenderlas huyeron. Habiendo ganado los romanos las torres, pusieron en sus muros sus banderas, celebrando la victoria. Y entrando por las estrechas calles, pasaban por la espada a cuantos se encontraban. Y oiga esto último, a ver si va a superar la época de Daniel. Oiga esto último. Y era tal la sangre, que el fuego suscitado en la ciudad alta se apagaba con la sangre que corría Perdón, déjeme leérselo otra vez. Era tal la sangre que el fuego suscitado en las ciudades altas que se apagaba con la sangre que corría de la parte alta de Jerusalén. O sea, los fuegos que habían en la parte baja de la ciudad, la sangre era tal, hermano, que corría, que apagaba el fuego en las ciudades bajas. Tremendo. Un baño de sangre, hermanos, un baño de sangre. Entonces, todavía, en su último suspiro, todavía los discípulos morían mirando el templo. Pero ¿de qué me vale a mí mirar el templo si ya el corazón de Dios no está ahí? Ya el corazón de Dios no está ahí. Jesús tenía un empeño grande en que ellos ya desviaran su vista de los símbolos, de los emblemas, y lo pusieran en Él, que es una realidad. Él fue el único que se atrevió a decir, declarando divinidad el Señor, y uno mayor que el templo está aquí. Dijo Jesús. Nadie se atrevió a hacer una declaración de esa magnitud, por lo que significaba el templo en la mente y en el corazón del judío. Era algo demasiado grande. El judío hubiera preferido que sus casas, donde vivían su familia, la derrumbaran y la destruyeran. Menos su ciudad sagrada, menos su templo, que sea profanado. Y lo hicieron. Hermanos, la importancia. Yo no estoy trayendo esto para que tengamos miedo ni nos preocupemos. Yo traigo este mensaje para que nos ocupemos. Gloria a Dios. Cuando alguien me dice a mí, ay, no te preocupes, digo, no, yo no me preocupo, yo me ocupo. ¿Ustedes? Yo me ocupo. Si esto pasó con el pueblo judío, el pueblo del pacto, que Jesús lloró amargamente, yo creo que nos toca a nosotros tener los ojos muy claros en la perspectiva correcta, que es Cristo Jesús. Amén. Porque mire todo lo que yo le he narrado y búsquenlo en la guerra de los judíos. Flavio Josefo presenció eso. ¿Y qué será cuando venga la abominación desoladora? O el último dictador mundial, llamado el Anticristo. Él tiene una fijación, el templo de Jerusalén también. Algunos llaman a Jerusalén el reloj profético. Y eso no es capricho, hermanos. Y eso no es capricho, eso no es salido de el reloj profético del mundo. Por esto, estas invasiones, estas profanaciones, ese hombre va a ir allá, a Jerusalén, y va a propiciar una alianza. Va a propiciar una alianza. Un hombre con una capacidad, hermanos, impresionante, el Anticristo. Porque va a ser un diplomático. Y él va a venir a hablar de alianzas y de paz. Y esos pueblos que por siglos han estado separados, Israel y los palestinos, yo no sé cómo, lo que no han logrado los políticos, lo que no han logrado los presidentes, lo que no han logrado los empresarios, lo va a lograr ese hombre. Lo va a lograr ese hombre.
Y el término anticristo, tengámoslo en cuenta, hermano, no solamente significa que se opone a Cristo, sino que usurpa El lugar de Cristo. el lugar de Cristo. Dice que se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Usted no solamente se opone. Algo que me llama la atención es que cuando el Señor vino, Jesucristo, a la tierra, se encarnó. Me llama la atención que el Señor nunca compartió el amor eros. El Señor nunca compartió relación sexual con ninguna mujer, por su misión y su ministerio. El Señor era de Dios y vino a una misión única. El Señor no podía envolverse en esas cosas. Sin embargo, dice la Biblia que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres también. Algunos atestiguan con bastantes razones que será un homosexual. Eso no es descabellado, déjeme decirle. Sí. Eso también tiene su acierto. Porque los principios, él va a venir a trastocar todos los principios y normas que Dios trae en su palabra. ¿Y que Dios creó? Hombre y mujer. Puede ser que sea homosexual. Y como la fijación es profanar lo más sagrado de Jerusalén, quizá él sea un homosexual declarado, hermanos. Porque él sabe lo profano que es eso frente a las santas normas que Dios ha establecido en su palabra. Así es. Frente a las normas altas y elevadas. Por eso no es descabellado. Pero fíjese, no hará caso del amor de las mujeres. Jesucristo tampoco se involucró. Pero, hermanos, Daniel creía que por su barbarie, lo que él había visto a través de Antíoco Epífanes IV sería irrepetible. La invasión del general Tito y las legiones romanas probaron que no solamente era repetible, en grado sumo superó la matanza y la profanación que hubo. Pues esa gente pisotearon todos los santos también, pusieron sus baluartes y sus cosas. Ahí Flavio Josefo dice que se regodeaban de victoria, mientras que los judíos se veían flacos y derrotados y desorientados, hermanos. Y cuando venga la abominación desoladora, el anticristo, pero usted cree que solamente la barbarie se va a circunscribir a Jerusalén. No, hermanos, a todo el mundo se va a extender, a todo el mundo. Y aquello de la marca que va a poner el anticristo, y eso está en vigencia también. Hay gente que no les gustan ver noticias, hay gente que dice, no, yo con mi salvación yo tengo. A mí me gusta informarme, hermanos, me gusta. Hablan de un microchip y eso va a ser una ley. Sí. Eso no va a ser una opción. Si usted o yo nos negamos a acatar eso, somos proscritos. Somos proscritos. Somos violadores de la ley. ¿Ustedes? Entonces, sin esa marca, mire qué similitud a la situación de Tito y su conquista. El general Tito. Tito humilló a Jerusalén a través del hambre. Nadie podía. La provisión Jerusalén la agotó. Ya no podían salir a comprar provisiones ni vender. Con ese sitio que tenía ese general ahí, era prohibido entrar o salir. Fue un tremendo aliado para Tito, el hambre. Mató mucha gente. Cuando llegue el anticristo, nadie podrá comprar ni vender si no tiene las marcas, si no tiene el microchip. Hermanos, ¿dónde quiero yo llevarles a ustedes ya en esta conclusión? Porque el tiempo ha transcurrido. Que nos congreguemos más al Señor. Que estemos más cerca de Él. Que no estemos corriendo según las novedades de este mundo. Porque es un mundo novedoso, hermanos. Es un mundo que entretiene. Es un mundo que invierte en el entretenimiento. Como si fuera un espíritu. Y la gente se niega a pensar. Hay un pastor amigo mío que él dice, Leo, la gente se niega a pensar. Yo no sé por qué. ¿Por qué la gente gloria, aleluya, a todo lo que oyen? ¿Por qué la gente no examina lo que se está diciendo? Pero en muchas iglesias la gente responde mecánicamente a lo que se está diciendo nada más. Y no analizan nada. No analizan si el predicador realmente está guiado por el Espíritu de Dios o está guiado por otro espíritu. Porque hay espíritus engañadores también. Hay gente con apariencia de piedad, pero en el corazón son peores que lobos rapaces. Entonces ahí entra el discernimiento del Espíritu, hermanos.
Ahí entra el discernimiento del Espíritu de Dios. Pero nosotros somos hijos de la luz. Y con esto quiero dejarlo, hermanos. Amén. Nosotros somos hijos de la luz para que no nos sorprendan las tinieblas. Amén. ¿Usted ve? Y aquel Salmo 63 donde Johnny, parece que el Señor iba poniendo las cosas en su justo lugar. Consagrarnos a Dios. Unos cortos minutos. Mire cómo Dios obra. Podemos estar descuidando nuestra devoción a Dios y estar ocupados en la obra de Dios. Podemos estar, como dice el americano, busy. Y hay algo íntimo entre Dios y nosotros que podemos estarlo descuidando. Ahí es que entra el peligro, el gran peligro. Hay una devoción colectiva y pública, y hay una devoción privada. Por eso el Señor dice, cerrada la puerta de tu habitación. Hay algo muy íntimo que hay que atenderlo. Y si atendemos eso, cuando aparezca esa bestia, nosotros nos iremos con el Señor. Nos iremos con el Señor. Amén. Nos iremos con Él. Pero hay que atender esa devoción. Yo llamé a un hermano de Yonkers y ese hermano no se dio cuenta que él me ministró a mí. Estamos conversando. Le estoy hablando de un hermano que está al frente del ministerio. El rey te mandó llamar. Él y la esposa son gente sumamente ocupados, hermano, y todas las cosas del Señor. Todas las cosas del Señor. Y él tuvo un sueño que él lo inquietó y lo compartió conmigo. Y él no se estaba dando cuenta que él me estaba ministrando a mí. Pero Dios sí lo sabía. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Gloria. Porque para Dios, aún el futuro es historia, hermanos. Me está comentando que él tuvo un sueño que lo inquietó. Me dice, Leo, yo no sé por qué te cuento esto, pero yo en sueños vi un hermano de la iglesia. Y el hermano me decía, pregúntale a Dios lo que Él quiere de ti. Y cuando el hermano me decía esto en el mismo sueño, yo estaba más desorientado, estaba más perdido que nunca, porque ¿qué? Yo estoy sirviéndole a Dios, yo estoy sumamente ocupado, predico en todas partes, queremos ir a Nicaragua, llevar esto y yo al otro. Involucrado en la obra. Vuelve y le pregunta al hermano en sueños, hermano, y él no se le podía acercar al hermano. Cuando él intentaba acercarse, como que el hermano se apartaba. Y el hermano le dijo lo mismo, pregúntale a Dios qué quiere de ti. El hermano Albert, que está hablando conmigo, él dice, Leo, en el mismo sueño me tiro yo de rodillas y el Señor me dice, búscame en espíritu y en verdad como tú lo hacías antes. En el mismo sueño le dice el Señor. Él, después que termina de contarme todo esto, me dice, wow, Leo, y en verdad este sueño me hace a mí reaccionar. Yo era una persona que Dios me despertaba a cualquier hora de la noche. Y yo de manera gozosa, yo buscaba a Dios de rodillas. Y vigilaba. Y ayunaba. Y yo le pregunté a Dios que qué Él quería de mí. Yo jamás podía creer que yo tan ocupado en la obra estaba descuidando esa parte íntima. Oiga, qué importante, hermanos. Qué importante. Entonces, yo a medida que él me narraba la historia, yo digo, pero señores, pero el fervor mío como que se ha ido un poco en declive también. Él no sabe que él me estaba ministrando. Porque mientras él no me dijo a mí, Leo, ponte a ayunar. Leo, busca al Señor de madrugada. Él no me estaba diciendo eso. Él me estaba contando su experiencia. Y el Espíritu me hizo a mí ponerme en el lugar de lo que él me estaba diciendo. Y evaluándome de una manera sincera, hermanos. Yo dije, pero Dios mío, yo de cualquier cosa no tenía sueño y me iba de rodillas a buscar el rostro del Señor, a cuidar esa parte íntima entre Él y yo, y los ayunos y las cositas. Y ahora me di cuenta que estoy un poquito lejos de eso. Fue algo personal. Quizás Dios trate contigo de otra forma. Pero hermano, solamente una relación así íntima con el Señor nos va a cuidar del tiempo del mal y de esa admonición que Jesús ya había anunciado. En Lucas Jesús dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque llegarán días en que ustedes dirán, bienaventuradas las estériles, bienaventuradas los pechos que no criaron y las que no concibieron. Más adelante dice, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no será con ustedes? Dando a entender que a pesar de la intensidad de lo que Jesús estaba viviendo, lo que le esperaba a la nación era muchísimo más grande. Cuidemos, hermano, nuestra relación con Dios.
Solamente cuidando ese tiempo, esa intimidad con Dios, podremos estar al tanto de los tiempos, hermanos, y estar despiertos, porque somos hijos de la luz. No somos hijos de las tinieblas. Pero los discípulos estaban en el aire cuando Jesús les dijo: miren, estas piedras que ustedes están admirando tanto, no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. Y yo quiero dejarle, hermano, con ese salmo que el hermano Johnny leyó en la promesa, y estoy terminando, perdónenme que me extendí un poquito. El Salmo 63. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Hermano, a Dios no le interesan las formas. Hay gente que cree que de rodillas Dios los puede oír. No, las formas a Dios no le interesan. A Dios lo que le interesa es el anhelo que tengamos por Él. Pero usted puede invocar a Dios hasta desde su cama. Desde su cama usted puede invocar el nombre del Señor, si por alguna razón usted no puede dormir. Podemos decir: ay, Señor, pon un carbón encendido, Señor, transforma mi vida. Eso es muy fácil decirlo. Es más fácil doblar las rodillas que doblar la voluntad de nosotros. Yo a veces le digo a Dios: Señor, doblega mi voluntad, doblar las rodillas. Eso lo estoy yo haciendo desde que me convertí. Doblega mi voluntad, porque muchas veces el hombre que quiere hacer, el hombre no debe hacer. Eres tú el que debe hacer. Entonces, hermano, esas palabras del salmista las dejo en la mente suya para que la medite. Mi carne te anhela, Señor, en tierra seca y árida. No de manera pública, no en una promoción abierta, no. En una parte íntima de tu devoción a Dios. Busquemos al Señor.